Hoy en 23 PM, las primeras encuestas rumbo a octubre. ¿El gobierno revierte el resultado de las PASO y le gana a Cristina? A Bruj sobre el caso Maldonado. No ponemos las manos en el fuego por ninguna persona, sea de la gendarmería, sea funcionario, sea un civil. Y estamos preocupados y ocupados en que Santiago aparezca y aparezca bien y que se sepa la verdad. Massa le mete presión a Patricia Bullrich. Si el chico no aparece o aparece muerto, la ministra va a tener que renunciar porque tiene una responsabilidad. Reactivan la causa de Nisman. Cristina complicada. El ministro Bergman y otra foto polémica. Estuvo de compras en Chile. ¿Argentina le parecerá cara? Fui a hacerlo de manera espontánea yo mismo para traerlo hoy como una donación. Randazzo denunció a Prietes de Unidad Ciudadana y dijo que le ofrecen cargos a los candidatos de cumplir. Y tienen el coraje de sostener nuestra lista a pesar de todas las presiones que ejercen los compañeros que acompañan a Cristina Kirchner. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. En un ratito nos vamos a meter en el caso Maldonado, que hay novedades en este mismo momento en el lugar de los hechos de la investigación. Y también en la denuncia del fiscal Policita, que está pidiendo la indagatoria al juez Bonadío de Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento del atentado a la AMIA. Está en nuestros estudios uno de los abogados clave de Cristina, y está Fabio Ferrer, también abogado y periodista de Infobae, con quien vamos a puntear lo que ha sido hoy el escrito de Policita pidiendo la indagatoria en una causa muy pero muy pesada contra la ex presidenta. Pero se está calentando la campaña política, han aparecido las primeras encuestas después de las PASO. Hoy les vamos a mostrar una encuesta de justamente la encuestadora que acertó con decimales el resultado del 13 de agosto y que acaba de cerrar en las últimas horas el relevamiento posterior a las PASO que están mostrando esas encuestas, y además el tironeo en la polarización muy fuerte que se está dando entre Cambiemos y Cristina, el tironeo de Massa y de también Florencio Randazzo por sobrevivir en medio de la campaña electoral. Se acerca octubre y aparecieron las primeras encuestas. El gobierno se siente confiado porque por ahora todos los sondeos dan como ganador a su candidato a senador, Esteban Bullrich. La consultora Gestión y Comunicaciones, con una ventaja de más de 3 puntos por encima de Cristina, confirma el escenario favorable para Cambiemos. 38.7% para Bullrich, 35.2% para la expresidenta, y bastante más atrás le siguen Massa con 9.7% y Randazzo bien abajo con tan solo 3%. En la misma línea y proyectando también el voto de los indecisos, los números que revela Taquión son 40.9% para la fórmula Bullrich-Ocaña, seguido por Cristina y Fernanda Vallejos con 37.7%, 14.1% para la dupla de Un País y un 4.6% para Randazzo y Casamiquela. Por último, Opina Argentina, la consultora que acertó los resultados de agosto, sostiene la tendencia de Bullrich ganador con 38%, seguido por Cristina con 35%, Massa en 12% y Randazzo con 6%. Según los primeros sondeos, el gobierno revertirá en octubre el resultado de las PASO y ganará en la provincia. Y parece que la oposición empieza a preocuparse y a planificar la unificación del peronismo para después de las elecciones. ¿Qué pasará en octubre? ¿Logrará Cambiemos dar vuelta al resultado y ganarle a Cristina? Bueno, ya estamos en la mesa de 23 PM, además de Pablo Mendelevich y Pablo de León, Matías Tombolini, que ha reaparecido. No estuviste mucho en tu cocina, estás un poquito bronceado. Tuvimos pero está unos bien. días de vacaciones. Sí. Ya estás de nuevo en la campaña política, Matías Tombolini. Y está Andrés Giglio, que es director de la consultora Opina Argentina. El otro día estábamos con Facundo Nejamsky. Ahora con Andrés analizando lo que es este informe que hoy ha hecho mucho ruido en el ambiente político, porque Opina Argentina acertó con decimales los resultados del 13 de agosto, no solamente el 34 y 34 de Cristina Cambiemos, sino también el 15 de Massa y el 5,9% de Randazzo. Y lo que está dando este último relevamiento, Pablo, veamos los números, ¿no? Cuando le preguntan candidato a senador en la provincia de Buenos Aires y se pone Bullrich Cambiemos, Cristina Unidad Ciudadana, da este resultado.
Este resultado que da 38% Bullrich, 35% Cristina, 12% Massa y 6% Randazzo. Fíjense que acá lo que ha cambiado respecto a las PASO es que pierde Massa los 3 puntos que se van para Cambiemos, para Bullrich, y eso es lo que de alguna manera marca una diferencia respecto a Cristina. Y Randazzo por ahora resiste. Sí, es toda una noticia para Randazzo que resista esto, quiere decir que Cristina sube apenas un punto y Randazzo mantiene. Acá entonces esto indicaría que el discurso de Cristina, que se peronizó, no le está tocando el discurso de Randazzo. Este sería un dato, que ningún votante de Randazzo optó por Cristina la primera vez y por qué va a hacerlo ahora. Y lo que vos decías, Massa pierde y se va a Bullrich. Esto en el caso de los nombres, ¿no? Porque después está el impacto de la marca Cambiemos, que también en el gobierno cree mucho más en esto, cree mucho más en la potencia de la marca Cambiemos. Claro, en el caso de Cambiemos, cuando se mide Cambiemos, Unidad Ciudadana y demás, y Cambiemos se va a 39, Cristina en 35, en 3-4 puntos de diferencia. La novedad, que a diferencia de lo que era las PASO, donde la mayoría decía que había una ventaja para Cristina, y por eso la mayoría terminó errando, digamos, fue prácticamente un empate técnico, 20.000 votos más para Cristina. Ahora todos están dando una ventaja para Cambiemos, ¿no? Nosotros estamos mostrando la encuesta que acertó en la PASO, que no daba una ventaja para Cristina, sino mostraba una paridad. Pero fíjense este otro dato que me parece relevante, que es imagen positiva de los 3 principales dirigentes políticos que están pulseando en la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal, que uno sospecha que el gobierno la va a jugar a fondo en el último tramo de la campaña electoral. Faltan exactamente 6 semanas y un puchito para el 22 de octubre. Fíjense, María Eugenia Vidal está con 56% de imagen positiva, ha recuperado lo que había perdido a principio de año, y 42% de imagen negativa. Es la única dirigente político en la provincia de Buenos Aires que tiene un neto de imagen positiva claro. Claro, incluso por encima del presidente Macri. Y sin embargo, Cristina, porque uno dice, bueno, a ver cómo puede crecer Cristina. Fíjense, la imagen positiva de Cristina es menor que la negativa. La negativa es 55%. Ojo que Cristina también está con una imagen negativa menor de la que tenía a fines del año pasado. Pero lo mismo es 55% de negativa y 43% de positiva. Es decir, tiene una imagen neta negativa. Y lo mismo le pasa a Sergio Massa. Sergio Massa hoy tiene 60% de imagen negativa, 32% de imagen positiva, según opina Argentina, ¿no? Algunos dicen que el quiebre fue la discusión del impuesto a las ganancias a fines del año pasado, porque hasta entonces Massa estaba con imagen positiva y en un momento empieza a caer fuerte y la negativa se le dispara, ¿no? Entonces, uno dice, hay una luz de ventaja hoy para Cambiemos. En términos de imagen positiva, la única que tiene amplio margen favorable es Vidal, frente a Cristina y Massa, que tienen un neto de imagen negativa muy grande, ¿no? A mí me llaman la atención 2 cosas. Que la imagen de Cristina mala sea 55 nomás. En su momento la veíamos mucho más arriba. Y que hoy en día Massa en algún momento superó el 60%. Por eso, y que hoy Massa tenga un 60%. Esto es muy llamativo. Yo creo que el quiebre es el que vos decías. Cuando queda pegado al kirchnerismo, cuando queda pegado a Kicillof, votando ganancias y oponiéndose al gobierno. Y esto tiene que ver con esa situación de Massa de que uno no termina de saber si es oficialista, si es opositor, si a veces es oficialista y a veces un poquito opositor. A ver, Andrés, esto que está midiendo de Opina Argentina, la sumamos a Silvana Giudice también, una de las dirigentes de Cambiemos a la mesa. Esta ventaja hoy para Cambiemos es una ventaja que también está dentro del error técnico muestral, ¿no? Que es más o menos 3%. Exactamente. Pero la novedad es que, a diferencia de lo que medías antes, que te daba mucha paridad, hoy hay una ventaja para Cambiemos. Sí, hoy Cambiemos saca una ventaja de entre 3 y 4 puntos. Como decías vos, depende cómo lo midamos, si por candidato o por fuerza. Pero creo que el principal atributo de Cambiemos es que viene con una tendencia alcista, por usar un término económico, de los últimos 2 meses. Cambiemos un mes antes de la elección, nuestra medición estaba entre 2 y 3 puntos abajo. Hacia los días previos a la elección logró empatar la elección y creo que Cristina está con una intención de voto muy estable
desde los últimos, digamos, desde que se inició el proceso electoral. Cambiemos viene ganando terreno. Nosotros entendemos que en ese proceso el rol que juega Vidal ha sido fundamental. ¿Vos atribuís eso al efecto Vidal o también puede ser cierto efecto mejora de la economía? Porque en este momento estamos en una situación, hay un impasse en la campaña, por lo que significó el caso Maldonado, y tampoco está claro cuál va a ser el eje de la oposición, ¿no? Porque el gobierno está todos los días mostrando indicadores, por lo menos en el INDEC, positivos. Entonces no se sabe si de nuevo la oposición va con el eje del ajuste económico y la situación económica. Nosotros creemos que el principal factor que impulsa Cambiemos es la expectativa de un futuro mejor. No vemos que la gente haga una evaluación positiva del presente. Esa expectativa, la que mejor lo personifica, claramente para nosotros es María Eugenia Vidal. Cada 10 votantes, ¿cuántos tienen el voto anclado? Los votantes de Cambiemos y de Unidad Ciudadana, el 35% o 34% que votó en la PASO, nosotros creemos que el 90% están anclados. Los votos que son un poco más soft, un poco más gaseosos, son los votos de Sergio Massa por un lado y de Florencio Randazzo por el otro. Pero a su vez dentro de esos dos grupos también hay votos anclados. También hay votos anclados. También es verdad que es más difícil medir la consistencia o la fortaleza, digamos, de esos votos porque el universo es más chico. A ver, claro, Cambiemos se muestra como la fuerza gobernante que sigue vendiendo expectativas, ¿no? Ya casi a 2 años prácticamente de gestión, sigue vendiendo expectativas. Porque, bueno, el presente, más allá de los indicadores económicos que ahora dan positivo, a diferencia del año pasado, bueno, no se ve que se note en la calle. A ver, está claro que al gobierno no le quedan más malas noticias para dar en el plano económico en lo que queda del año. Una economía que va a crecer, se va a expandir entre 2,5 puntos y 3 puntos, depende de cómo lo vea cada uno. Muestra una llegada a octubre con una característica desde el punto de vista de la macro muy parecida a la que tenía Cristina en el 2015, que se estaba expandiendo la economía. En el tercer trimestre, Cristina tuvo un segundo trimestre y un tercer trimestre muy buenos en el 2015, un primero y un cuarto muy malo. El gobierno, que tiene más ordenada obviamente la macroeconomía que el kirchnerismo, tuvo un primero y un segundo trimestre flojos y van a tener un tercero y un cuarto con bastante más oxígeno, desde los números. Ahora, ¿qué hace la oposición en ese esquema? Porque vos hiciste mucha campaña con la idea, lo voy a seguir diciendo, la plata no alcanza. Y parece que la gente en las PASO y ahora dice, sí, ya sabemos que la plata no alcanza. Sí. Pero tenemos la expectativa de que en el futuro alcance. Lo que pasa, Maxi, es que ahí la pregunta es si nosotros, por lo menos en lo que tiene que ver con la fuerza de un país y en la ciudad de Buenos Aires y con Sergio a nivel nacional, cambiamos la manera que tenemos de ver la Argentina por un resultado electoral o tratamos de contarlo de un modo distinto, porque el problema no pasa solamente por lo que nosotros creemos que es cierto, que la plata no alcanza, la percepción respecto a la situación actual. Ciudad de Buenos Aires, hasta agosto era 13% de la gente se veía mejor que el año pasado, ahora solo el 16%. 40% se autopercibe todavía peor que en el pasado, con la expectativa mayoritaria de que en el futuro van a estar mejor. Ahora la pregunta es, ¿vamos a estar mejor en la Argentina en el futuro? Y eso no se discute en la campaña. Y nosotros lo queremos discutir. Reforma laboral, previsional, tributaria. El paradigma que ordena la reforma laboral mirá, no está Matías, en la campaña. Justamente lo que todos decían, y me parece que fue un poco de autocrítica también de Massa y demás, que en esta elección, no sé la gente qué opina con respecto a esto, pero mira, acá se votó, le doy un voto de confianza a Cristina, le doy un voto de confianza a Cambiemos. Y después las propuestas que son las que hizo Massa durante toda la campaña, y bueno, es una cuestión, ¿confío o no confío? ¿En quién confío? Una parte del electorado confió en Cristina para frenar a Cambiemos y una parte del electorado votó en Cambiemos porque pensaba que era la expectativa para dejar atrás a Cristina. Está bien, pero una fuerza política seria no determina la forma en la que se contacta con la sociedad a partir de los resultados del Big Data. La verdad que nosotros tenemos un mensaje para dar en función de la lectura que tenemos de la Argentina. Cuando Lilita Carrió levantaba las banderas y la votó el 2% de la gente, nos dijo algo distinto. Conformó una fuerza, esperó un tiempo distinto y hoy es una líder que tiene 50% de voto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo la reivindican a Lilita? ¿Cómo la reivindican a Lilita con el tema de su 2% de voto? Creo que no es solamente contar, ¿no? Porque acá hacemos un análisis
de los números y parece que estamos contando lo que decimos desde el INDEC. No, acá lo claro, y creo que en eso reside el repunte que empieza a dar, el despegue que empieza a dar la encuesta en la provincia, por lo que se ve, no por lo que se cuenta. Nos contaron un relato durante 12 años y no se veían las obras. Ahora es al revés. Primero ves la obra y probablemente no te hayan contado el relato. Y creo que en esto también tiene que ver la campaña de las PASO, lo que fue primero instalar a los candidatos, recorrer la provincia, y en el último tramo de la campaña María Eugenia pudo contar lo que se estaba haciendo y tuvo un impacto mayor. Ahora, el repunte de la economía no es simplemente decirle a la gente, ten esperanza en que va a venir un futuro mejor. Creo que con lo que ya se hizo en un año y medio de gestión de Cambiemos, puedes ver 44% de los jubilados que dejaron atrás la jubilación mínima, puedes ver inclusión en los planes de la asignación universal por hijo, estás viendo cómo repunta el trabajo en la construcción, Silvana, estás viendo las respecto obras. a lo que vos decís, hoy escribe muy interesante Carlos Pañi en La Nación, diciendo, no sé si ustedes coinciden con esas encuestas, que entre los votantes de Cristina no ven las obras. Es tanto el tema del ensimismamiento en una fuerza política que el votante de Cristina no ve las obras. Y del otro lado, en Cambiemos, ven 3 puentes donde hay uno. Digamos, ven obras por todos lados, aún a donde no hay obra. No, hay 3 puentes donde hay uno, no. Hay puentes, hay autopistas, hay obras. Se está votando más allá del presente. Lo que decía un poco acá Andrés, ¿no? Mira, el presente. Si fuera por este presente, después de 2 años me parece que la recesión económica. La presencia de Cristina en la elección también lleva a hacer una evaluación no solamente del actual gobierno, sino de toda la historia de cómo se llega a esta situación, ¿no? La significación de Cristina en la campaña electoral también a una parte importante del electorado lo lleva a evaluar el rol de Cristina en la actual coyuntura política y económica. Igual, Maxi, ahora aparece un elemento que hay que ver qué incidencia tiene en la campaña, que es el caso Maldonado. ¿Qué puede pasar? Puede pasar lo peor que puede pasar es que esto suceda como el caso López, que nunca sepamos nada. Bueno, puede ser que haya una noticia que modifique el escenario, que sea o una cuestión que demuestre que este chico está en algún lado, o que aparezca muerto y en manos de la gendarmería, lo cual implicaría que el presidente tiene que tomar decisiones. ¿Con qué? Concretamente respecto de la ministra de Seguridad. Entonces, esto, ¿cómo va a impactar en la campaña? Y aparte de algo que vos decías antes, el apellido Bullrich también es el que está enfrente de la boleta. Si se va un Bullrich del gobierno, ¿esto puede tener un impacto? No, Patricia, es Bullrich. Está bien, pero en la tapa, en todos lados, en los portales, en la tapa va a estar el apellido. Vos sabés que es tan así que no están votando por Esteban Bullrich, que en la encuesta de Opina Argentina, Esteban Bullrich tiene imagen negativa neta. Es decir, tiene más imagen negativa que positiva. Es decir, están votando por el sello Cambiemos o por María Eugenia Vidal. Y aparte hay otro elemento, Vidal no habló del caso. Vidal no habló del caso. Vidal es la carta electoral del gobierno. Eso es cierto. Y Vidal no habló del caso. Ahora, un segundo. Mira lo que decía hoy Sergio Massa de campaña, ¿no? En el interior de la provincia de Buenos Aires, está recorriendo el interior. A ver si hay espacio para... ¿Hay vida más allá de Cambiemos y Cristina? Hay como 3 lugares en esta elección: el pasado, que de alguna manera necesita protección judicial; el presente, que trata de discutir con el pasado porque no tiene nada para mostrar, y nuestra responsabilidad es mostrar una alternativa a futuro. Seguimos discutiendo el pasado de la Argentina, seguimos discutiendo con formas del pasado, violencia desde el Estado, represión, violencia política, palos, capuchas, pintadas. Y la mayoría de los argentinos quiere vivir en paz. Un día en la Argentina van a ganar los que quieren trabajar, no los que quieren palos, piedras o al Estado reprimiendo en la política. Massa trata de hacer guiño para todos los sectores, digamos. Para el sector del kirchnerismo, para el sector del gobierno, para la tía Margarita Stolbizer, que acá dijo en este programa ayer que jamás el progresismo puede estar asociado a la corrupción y al robo del kirchnerismo. Entonces es muy difícil. Cuando Massa hace el guiño para el kirchnerismo y Margarita sale con los tapones de punta. Por otro lado, bueno, quiere hacer guiño para los movimientos piqueteros porque sabe que la clase media hoy está cansada y harta de los piquetes, pero al mismo tiempo dice, ojo con la represión y demás, porque quiere hacerle un guiño a los sectores más de centro-izquierda. Entonces es difícil posicionarse ahí. Es muy complicado para Sergio Massa y para su fuerza encontrar un espacio, encontrar una voz, sobre todo porque los dos polos están muy consolidados. Es difícil que tanto el kirchnerismo como el gobierno, en la coyuntura más próxima,
se debiliten, ¿no? Y tengan alguna sangría hacia lo que representa Massa, que es como una tercera vía entre esos dos polos. Pensaba una cosa. Salomón, Massa, sí. Yo no sé si le rinde ser el rey Salomón. Claro. Pero reparte un poco para acá, un poco para allá, equipara la represión con la violencia. ¿Qué represión está equiparando con qué violencia? Como si fueran dos cosas iguales y que él es el santo que está por el medio. No sé si le rinde electoralmente. Y además plantarse desde un lugar de que él es el futuro. En realidad, esto que estamos viendo es un proceso que empezó con la elección de Cambiemos y la presidencia de Mauricio, pero es un proceso de cambio que la sociedad está pidiendo. Entonces a mí me gustaría separar y decir, ¿por qué vamos a poner el caso de Maldonado, que más allá de que todos estamos pidiendo por la aparición con vida de Santiago y que es un tema importante y que tiene en vilo a la sociedad porque tiene que trabajar la justicia, ¿por qué vamos a poner eso en la campaña? Es lo que no entiendo. ¿Por qué le pedimos al gobierno y ponemos todo en un barro de que la ministra tiene que renunciar? ¿Por qué se piden soluciones institucionales cuando todavía no llegan ni siquiera los avances de la justicia, que es donde tiene que dirimirse el tema? Pero además, la ministra dijo, se jugó a favor de la gendarmería de un modo, yo creo, imprudente. Entonces, este es el tema. Entonces, en medio de la campaña, si hubiera alguna novedad de esto, la ministra tendría que ir. Yo no coincido y eso implicaría, con eso. A mí me parece muy mal que se meta en la campaña. Lo que hace el kirchnerismo es horrible, vergonzoso y es infame. Es hipócrita. Ahora, si hay situaciones que tienen que ver con que la gendarmería tuvo que ver con esto, la ministra va a tener que dar un paso al costado en medio de la campaña. Yo quiero ser muy taxativa en esto porque escuché en las últimas horas operaciones y acusaciones a la ministra. La verdad que yo no me canso de decir que pongo las manos en el fuego por Patricia. Es una persona de bien que está trabajando, enfrentando a las peores mafias en la Argentina, como el narcotráfico y el crimen organizado. Eso no había hipótesis. Eso en el caso Maldonado no cuenta. En el caso Maldonado había hipótesis. La ministra presentó en el Congreso cuando dio la cara. Recuerden que cuando desapareció, cuando asesinaron a Roberto López en el conflicto con los QUAM, que lo asesinó la policía de Formosa, el gobierno no se hizo cargo. 5 años estuvieron los QUAM tratando de hablar con la presidenta y no existía la causa por los pueblos originarios en ese momento. Entonces la hipocresía hay que desnudarla. En cambio, la ministra Bullrich fue al Congreso, dio todas las explicaciones que tenía que dar, puso a disposición. Pero cometió un error. ¿Sabés qué error cometió Patricia Bullrich? ¿Sabés? Creo yo, ¿no? El error que ella comete es defender corporativamente a la gendarmería. No es una defensa ella tendría corporativa. que haber, porque eso le da lugar, le da pie al kirchnerismo a decir fue la gendarmería, no es que es una discusión en los dos casos falsa, porque si hubo gendarmes involucrados, fueron individuos gendarmes, no fue la gendarmería. Pero a ver, Patricia, y ese error lo comete Patricia, no es del kirchnerismo. Si hubo gendarmes involucrados fue la gendarmería, no un par de porque eso te lleva a la teoría de Bonafini que Macri le dio la orden a la gendarmería. No digo eso, por supuesto que no. Bueno, por supuesto que yo vuelvo sobre el tema. Todas las hipótesis todavía son válidas, menos aparentemente la del puestero asesinado, porque ese ADN dice que por ese lado no se puede investigar, esa hipótesis se descartó. El resto es lo que dijo la ministra, están sobre la mesa. Y la ministra puso a disposición todos los elementos a la justicia. El gobierno, el presidente, el ministro de Justicia, el secretario de Derechos Humanos viajó para hacer pero eso. la verdad que por algo la desactivaron a la ministra, por algo está diciendo Garabano, abrupto, no pongo la mano en el fuego por nadie, ni por gendarmería, ni por nadie. Garabano dijo no pongo las manos en el fuego por la gendarmería. No tratemos de ver por la gendarmería es un cambio drástico respecto a la actitud, yo me la banco. El presidente apoya a la ministra. Que decía Bullrich en el Congreso. Es más, dice hoy, publica el colega Ignacio Fidanza en La Política Online, que Patricia Bullrich habría amenazado con renunciar si el gobierno no bancaba la gendarmería. Nada de eso es cierto. Bueno, si es así, gravísimo, pues lo único que falta es que lo condicione. El gobierno ha mostrado que está despegándose justamente de lo que fue la postura de Patricia Bullrich. ¿Sabes lo que tiene el gobierno también? Mediciones. Garabano en ese sentido muestra una actitud totalmente distinta. Pero la postura de Patricia Bullrich... Lástima que no lo pusieron a Garabano en el minuto 1 de la situación. Pero a ver, Maxi, todos los mecanismos institucionales funcionaron. Inmediatamente el ADN que se está contrastando son de las camionetas de la Gendarmería, que en el momento en que se supo y el que el Ministerio supo de esto, puso a disposición una pregunta, ¿por qué a Centurión en la aduana lo separaron inmediatamente y en la Gendarmería no hicieron lo mismo? Pero es otra cosa. ¿No? Eso es lo que te quiero decir. Ahora ya vamos a volver al caso Maldonado. No me quiero detener ahí porque volvemos después específicamente sobre el caso Maldonado. Fíjense Randazzo también, ¿no? Que sale, y es clave Randazzo, que no se desarme de Randazzo. En el gobierno están apostando a Randazzo todo porque consideran que si se desarma Randazzo eso va para Cristina. Randazzo que sale a denunciar aprietes
del cristinismo para llevarse, mediante la promesa de cargos en distintos municipios, a sus dirigentes. Quiero decirle que aquellos que presionan para que bajemos algunas listas en algunos distritos se equivocan una vez más con nosotros. Primero porque nuestros compañeros en su mayoría acompañan nuestra posición política porque tienen convicciones y tienen el coraje de sostener nuestra lista a pesar de todas las presiones que ejercen los compañeros que acompañan a Cristina Kirchner. Nos parece una cosa poco creíble, hasta disparatada, que haya algunos que crean que a los 600.000 bonaerenses que nos acompañaron el pasado 14 de agosto en la primaria, hoy le digamos que en realidad vamos a expresar el sentir de otra lista. Resiste Randazzo, ¿eh? Algunos dicen que todos terminaron jugando para Macri, ¿no? Para Cambiemos, hasta la propia Cristina. Pues obviamente si Cristina le daba la paso a Randazzo era otra cosa. En la imagen era que sacaron 40% del peronismo. Sí. Massa y Randazzo hacían una paso. Hay quienes dicen que Cristina no se presentaba, porque sabía que eso potenciaba y que le quitaba votos fundamentales. Pero se dio el escenario soñado. Macri tiene en ese sentido, o tiene suerte o tiene muy buenos operadores políticos. Pues se dio el escenario soñado, ¿no? Cristina, Massa, Randazzo, y hoy Cambiemos liderando por encima de Cristina. ¿Sabes cómo son estos aprietes que dice Randazzo? Es promesa a dirigentes que si se bajan de la lista, después los van a contratar en las distintas municipalidades que son del escenario de Unidad Ciudadana, que tienen la mayoría de los intendentes. Es un conchavo, a cambio de un conchavo en la municipalidad, claro, que se bajen de la lista, que no tienen chance. Claro, vos no entras de concejal, vos no entras de diputado provincial, acá vas a tener un nombramiento. Después hay que ver si los intendentes que van a estar con el delivery loco, después le cumplen, obviamente, ¿no? Randazzo, ¿dónde estaba cuando gobernaba el kirchnerismo? Ministro de Interior y Era Transporte. ministro de Interior y no sabía lo que era el kirchnerismo, que ahora dice, lo sorprenden las amenazas y los aprietes de los kirchneristas. Y si él participó durante 8 años de eso, como ministro del Interior, ¿cómo puede sorprenderse de los métodos kirchneristas? Porque ahora van contra él. Pero él fue parte de ese gobierno. Fue ministro de Cristina, no fue ministro de Claro, fue pero ministro Andrés, esto impacta en la campaña. El Rabino Berman, ministro de Medio Ambiente, bueno, volviendo ayer de Chile, acomodando el LED de 55 pulgadas. Es insólito. No, la verdad es insólito. Acomoda en el carrito, en el changuito, para pasar por la aduana. Dicen que pagó todos los impuestos, todo correcto, pero bueno, se vino con el LED de 55 pulgadas del shopping de Santiago. No sé si fue ¿cómo se llama? El shopping ese principal que está ahí en Las Condes, sí. Me parece que fue ahí, que es un shopping donde van todos los argentinos en romería. Y después cuando la quiso explicar la arruinó peor, es decir, era para una fundación. Es insólito. Después se explicó esto. El Rabino venía con el LED de 55 pulgadas de una visita oficial como ministro de la Argentina en Chile. Eran dos, era uno, entiendo de alguna manera la percepción en términos de lo que supone de un funcionario, pero como un ciudadano más, con obligaciones y responsabilidades, fui a hacerlo de manera espontánea, yo mismo, para traerlo hoy como una donación, pero fundamentalmente para explicar, ¿no? ¿Por qué lo compró en Chile? No, como hacemos tantos otros argentinos, estaba allá en un viaje oficial representándonos, me enteré que hoy ya estaba habilitada la institución para poder entregarlo, lo traje y fundamentalmente acepto que en la percepción llama la atención, algo que me parece puntualmente que lo hago como otro ciudadano más. Mucha queja de parte de la industria argentina, ¿no? Bueno, eso creo que... Fomentar la industria argentina. Lo dijeron varios de nuestros funcionarios en su momento, que en realidad lo que yo creo es que... ¿Qué priorizó usted a la hora de comprar? ¿Gastar menos? No, en absoluto. Lo hice con total espontaneidad, como me manejé también. Fíjate, si tuviera algo para ocultar o algo que me pareciera que no fuera ni legal ni legítimo, no me hubiera manejado con la espontaneidad con la que me manejé ayer, que yo llegué, lo traje, pagué los impuestos y hoy lo entrego en donación. Pero bueno, fundamentalmente vuelvo a insistir, entiendo la polémica en las redes en términos de la expectativa, lo que no... ¿La comparte o no? No por el hecho de que no voy a dejar de actuar naturalmente como siempre lo hice, y creo que está buena la discusión, pero fundamentalmente la tranquilidad que tengo de espiritualidad para poder hacerlo honestamente. Bueno, ahí estaba, hoy en el diario El País de Madrid, hacían esta nota
hasta los ministros de Macri van a comprar a Chile, que es más barato que la Argentina. En el mejor de los casos, Berman no tiene muñeca política. Y no tiene muñeca política para ser ministro. No puede ser un ministro de medio ambiente ni de nada, alguien sin la muñeca política de Berman. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que hay que terminar con esta estupidez de que un ministro es una persona común, un ciudadano común. No es un ciudadano ¿Impacta común. esto en la campaña? ¿Cómo va a ser un ciudadano común un ministro? No deben estar contentos en el gobierno con el ministro, pero no tienen impacto. En el colectivo de Cambiemos dicen, bueno... Avísenle a Berman que puede seguir comprando podría haber pasado por la Avenida tranquilo. Corriente. ¿Cuánto negocio de electrodoméstico hay por la Avenida Corriente cuando vas, viste, al seminario Rabín? Y se disfrazó de planta, se hubiera metido dentro de la caja y entraba haciendo carita por ahí. Lo más interesante sería evaluar cuáles son los resultados de la gestión. Ahora ese LED sale 50% más barato, eso claro, es cierto. Sí, bueno, que acá. No importa. Pero sería interesante ver cuál es el desempeño del ministro, además como ministro, porque la verdad que el criterio que mostró es Nadie dice que sea ilegal, es indecoroso, no es ilegal, ahora, es indecoroso. Ahora la seguimos. Voy a hablar un poquito de lo que fue la denuncia del fiscal Policita hoy, que pidió la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner por la denuncia de Nisman de encubrimiento en la causa AMIA de la expresidenta. Está con nosotros Juan Martín Mena, que es abogado de Cristina y ex número 2 de la CIDE, la Secretaría de Inteligencia en la época de Cristina. Gracias por venir. Y está el doctor Fabio Ferrer, que es periodista de judiciales en Infobae, que hoy ha escrito la nota clave y dio la primicia de lo que fue el plan, según Policita, de Cristina para encubrir la causa AMIA. A ver, resumímela, Fabio, ¿cuáles son los 3-4 puntos que Policita dice acá hubo un delito gravísimo por parte de la expresidenta? Policita coincide en gran medida con la denuncia que hizo Nisman, una denuncia extensa. El dictamen de Policita también es extenso, pero sucintamente lo que dice es que hubo un plan criminal para encubrir el atentado a la AMIA. ¿A través de qué? A través de la firma del memorándum con Irán. ¿Qué iba ¿De qué le servía? ¿Para qué servía este memorándum? Era un instrumento para dos cosas, dice Policita. Por un lado, para mejorar la situación procesal de los imputados iraníes que tienen pedido de captura, y por el otro lado, para desviar la investigación y plantear otra hipótesis. ¿Por qué dice Policita que existe este plan o que se ideó este plan? Porque Argentina en ese momento estaba en una situación energética crítica y necesitaba recomponer lazos con Irán o acercar la relación de Estado a Estado. No lo podía hacer en la medida en que persistiera esta situación sobre estos ciudadanos iraníes. Le está pidiendo Policita al juez Bonadío que la llame indagatoria. Y le pide Policita a Bonadío que cite indagatoria a Cristina Kirchner como la cabeza de esta organización, al ex canciller Héctor Timerman y después a una serie de exfuncionarios, y también dice que había una especie de comunicación o ayuda paralela, y ahí entran Delía, Esteche... lo de los audios. Exactamente, el tema de las escuchas. Bueno, ¿y cuál es el delito? El delito es encubrimiento. Encubrimiento agravado porque por tratarse, dice Policita, el delito precedente se trata de un delito de lesa humanidad, que es el atentado ¿Y es un delito grave, es un delito que tiene una pena importante? La pena no es una pena grave. Digamos, la causa es pesada por la implicancia política que tiene, pero el delito en realidad tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. Bueno, doctor Mena, ¿cuál es la defensa de la expresidenta? A ver, una muy breve aclaración, Maxi. En esta causa yo no soy abogado de Cristina, sí. Es más, comparto con ella la imputación, también está pedida mi indagatoria en esta causa. A ver, la defensa de Cristina, más allá de todo, no sé por dónde va. Lo que te quiero explicar y comentar es que usted en su momento cuando era subsecretario de Política Criminal y jefe de gabinete del Ministerio de Justicia. Sí. El dictamen que presentó Policita es un disparate. Pero es un disparate desde todo orden, desde el orden jurídico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista fáctico. Porque es una hermosa novela de 260 páginas y no está sustentada en una sola prueba. Un mamarracho. Esto se puede permitir en otros ámbitos, pero no se puede permitir de parte de un fiscal federal. Principalmente por lo que decía acá el colega, la hipótesis principal que funda la acusación de Policita es falsa. Pero es falsa muy a pesar de lo que podamos haber hecho los funcionarios. Es falsa porque se lo desmintió la realidad. Y eso hace aún más grave la denuncia de Policita, porque
si bien hace un refrito de lo que Nisman presentó en el 2015, Nisman había algunas cuestiones que no sabía. Y no sabía porque principalmente no habían sucedido. Pero hoy, Polichita, a 2 años vista de eso, hay información que es pública y notoria y él no podría sostener la misma hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis principal de caída de las alertas rojas de los iraníes que teóricamente buscábamos a través de un plan militar, un plan criminal, fue desmentida por Interpol. Y en un punto, Polichita, yo he leído, este es el dictamen que presentó y lo he leído todo lo que he podido en el transcurso del día de hoy, sostiene que hemos engañado a Interpol para engañar a la opinión pública argentina y hemos obtenido de Interpol declaraciones engañosas. Entonces, bueno, que diga Interpol si es kirchnerista, ya es lo único que falta. Fabio, ¿qué dice Polichita con cuáles son las pruebas que tiene concretas Polichita para decir que se encubrió en la línea de Nisman, bueno, buscar a los responsables del atentado a la AMIA? Polichita hace una serie de interpretaciones y de relato de hechos que ocurrieron. Entre ellos habla de un viaje de Mena, que yo le quería preguntar justamente, un viaje a Lyon. Él dice que viajaron de manera apresurada porque intentaban, por un lado, engañar a la gente y sacarle a Interpol una declaración de legalidad de este pacto con Irán. Absolutamente. Hay algunos aspectos que son ciertos. Es verdad que el viaje se preparó rápidamente, como el 99% de los viajes que hice siendo funcionario público. Uno no prevé la realidad con mucha anticipación. El fiscal Polichita, en la particular acusación que hace respecto mío, dice que yo viajé a Lyon, Francia, a tener una reunión con Interpol para sostener las alertas rojas y que yo no tenía ninguna facultad para hacer eso vinculado a la causa AMIA. El fiscal Polichita eso lo supera googleando, si es que no lo sabe, cosa que descreo, lo sabe. Yo como jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, subsecretario de Política Criminal, me sobraban las competencias para hacer eso, pero además era el titular de la unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Era el único responsable de todo el Gabinete Nacional de la causa AMIA. Mena, entonces, Polichita dice que no lo informaron oficialmente, que incluso no quedó registro de eso, bueno, o que dieron otros motivos del viaje. Sí, no, hay un maniqueísmo ahí por desconocimiento o mala praxis, no lo conozco realmente, que cree Polichita. Todas las relaciones diplomáticas y las negociaciones diplomáticas son reservadas, pero no porque lo quieran ni el canciller Timmermans, ni Cristina Fernández, ni cualquier funcionario argentino. La Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados de 1980, puesta en funcionamiento en 1980, sostiene que toda relación diplomática es reservada porque puede afectar la relación de las partes si no se llega a un acuerdo. Digamos, más allá de la causa judicial, ¿ustedes creían efectivamente que lo que se había investigado de la responsabilidad de Irán en el atentado no era así? No. ¿Ustedes jamás creen creímos que eso. Efectivamente Irán estaba en el centro de la responsabilidad del atentado? La realidad, si querés, obviamente te lo contesto, Maxi, pero no importa lo que nosotros creamos. Nosotros éramos el Poder Ejecutivo Nacional y teníamos que llevar adelante todas las acciones oficiosas que podamos para cumplir un requisitorio de la justicia argentina. La justicia argentina indicó que los sospechosos de cometer el atentado a la AMIA eran ciudadanos iraníes y un ciudadano colombiano de origen libanés. Pidió las capturas internacionales, nosotros tenemos que sostener eso. Ahora, desde el 2006 en que se solicitaron esas capturas internacionales, no pasó nada. Y no es que no han viajado, ha habido noticia de que los iraníes han viajado por el mundo y nadie los ha capturado. Y al único que se lo capturó se lo liberó, por ausencia de pruebas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Lograr los fines de la justicia. Como no vamos a poder capturar a los iraníes, porque Irán no los entrega, tenemos que ir a Teherán a tomar las declaraciones indagatorias, que es el acto inicial de una causa penal. Mena, ¿por qué la necesidad de la Comisión de la Verdad cuando ya existía un juez que además se puede constituir en cualquier lugar, puede constituir su despacho y tomar declaración? Por supuesto en otro estado no, pero me parece que no era necesario jurídicamente la Comisión de la Verdad. En otro estado sí, perdóname, hay innumerable cantidad de antecedentes de jueces federales que se han trasladado a tomar indagatoria a otro país porque la prohibición de extraditar nacionales. Pero no necesitaba una Comisión de la Verdad. Lo que yo digo es la necesidad de la creación de la Comisión de la Verdad a través del pacto. Sí, surgió de la propia negociación del pacto, obviamente, entre las dos partes. Una parte pide una cosa, la otra pide otra, se va negociando sobre la base de eso. Pero la Comisión de la Verdad no tiene ninguna implicancia respecto de lo que iba a resolver y el trámite de la justicia argentina. Y ahí hay otra gravedad. El pacto dice, y sobre todo hay dos artículos que se cuestionan mucho. Uno es el 7 y otro es el de la Comisión de la Verdad, que dice que esta comisión iba a emitir sugerencias. Recomendaciones. De alguna forma está violentando la garantía del juez natural porque lo está condicionando. No, de ninguna manera, salvo que el juez se quiera dejar condicionar. Hay
innumerable cantidad de antecedentes de comisiones bilaterales, de comisiones multilaterales que emiten recomendaciones a los estados. Y son recomendaciones a los poderes ejecutivos. De ninguna manera el juez está obligado a tomar por válidas o no las recomendaciones. Pero algo grave, discúlpame que te lo quiero marcar, porque Polichita dice que la Comisión de la Verdad iba a concluir que los iraníes eran inocentes. Un tratado que no se comenzó a ejecutar, no fue siquiera aprobado por Irán. No se conformó la Comisión de la Verdad, no se eligieron los integrantes y el fiscal federal argentino conoce el resultado. Para usted fue un error político, no una transacción con Irán. No sé, ni siquiera me animo a decir que fue un error político. Viendo cómo está la causa AMIA, yo creo que es imperioso que un juez federal se traslade a Teherán y tome las indagatorias. No va a ocurrir de otra manera. A ver, una pregunta de Pablo Mendelevich y cerramos el tema más allá con el carácter político, Sí. Mena, no tanto en el detalle judicial. Usted dice, Mena, que es normal en la diplomacia manejarse como se manejaba en el secreto y esto, pero el problema es que el secreto de la diplomacia argentina en tiempos de Timerman era para la propia diplomacia, a la cual corrían a un costado, porque había una diplomacia paralela manejada por gente como Delía, como Larroque, que están imputados en esta causa, porque el fiscal, Policita, en esto que usted califica de disparatado, tiene grabaciones que partieron de la Casa Rosada, donde Delía, por ejemplo, habla con el representante iraní, negocia él con el representante iraní. Entonces, eso, ¿qué tiene que ver ahí el secreto diplomático? ¿Cómo es posible que haya habido una diplomacia paralela para negociar esto? Bueno, el problema, Mendelevich, es que son apreciaciones suyas. Esto no se condice con la realidad. A tal punto que el fiscal Policita pide la declaración indagatoria de tanto Clement, Holger Mattinsen, Susana Ruiz Cerruti, directora de la Consejería Legal, el máximo asesor jurídico de la Cancillería, Eduardo Soaín, vicecanciller, y una cantidad de funcionarios de Cancillería, que le doy fe, y esto lo podría corroborar el fiscal antes de llamar indagatoria, participaron de toda esta negociación y opinaron. Acá no hubo nada ni reservado para la Cancillería ni oculto. Simplemente cuando, en el caso mío, se pide un pasaje de avión para ir a hacer una gestión, no se detalla el contenido de la reunión. Estoy sin tiempo. Simplemente, Fabio, ¿hay alguna vinculación entre este pedido de indagatoria que hace Policita y la muerte de Nisman? ¿Se hace alguna referencia a la muerte de Nisman? No hay ninguna referencia. Digamos, si Nisman denunciando esto pocos días antes de su muerte... 4 días después aparece muerto. Sí. Pero no hace ningún tipo de vinculación. Si la hiciera sería Pero sí grave. Toma el corazón de lo que había sido la denuncia de Nisman, sí, para avanzar hoy el fiscal Policita. Muy es una especie de reivindicación de, de lo que había sido la investigación Nisman. Sí, muy parecido. Toma casi todos los elementos, más otras pruebas que se producen después, como lo que mencionaba Pablo Mendelevich, el tema de estas escuchas que se pudieron determinar que algunas partieron de la celda que cubre la Casa Rosada. Me tengo que ir a la tanda. Usted fue el número 2 de la CIDE. Sí. La hipótesis del kirchnerismo sigue siendo siempre que Nisman se suicidó. No puedo hablar por la hipótesis del kirchnerismo, si querés te puedo dar mi apreciación personal. Sí. A lo largo de todo este tiempo creo que como todo argentino ha ido variando de una postura a la otra. Lo que digo es, y es una máxima de la criminología, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Con el manoseo político y judicial que está teniendo esa causa, a 2 años no tengamos ninguna certeza de lo que pasó, yo creo que va a ser difícil que lo consigamos. Manoseo y hoy la criminalística. Durante el kirchnerismo fundamentalmente. La responsabilidad también, ¿no? judicial. Sí. La responsabilidad apenas descubierto el hecho. Apenas descubierto el hecho. Bernie debería explicar por qué estaba ahí. Bueno, era el secretario de Seguridad y no era un hecho criminal cualquiera. Distinto es qué pasó y qué ocurrió y ahí la responsabilidad de la escena del crimen. Digo escena del crimen en un término de criminalística. No me consta que lo haya hecho, pero más allá de eso, la responsabilidad judicial y la responsabilidad de la justicia. Está en la causa. Mena, gracias por haber estado esta noche. Por favor, Fabio Ferrer, gracias. Vamos volando la tanda. Cuando volvamos, nos metemos de lleno en el caso Maldonado. Ya volvemos, no te vayas. Seguimos en 23 PM. La información hoy es que el juez finalmente va a realizar el rastrillaje en la zona donde desapareció o habría desaparecido Santiago Maldonado. Un rastrillaje que insólitamente hoy no se ha hecho de manera completa, Fabio. Va a ser un rastrillaje, pero no en lo que se denomina la tierra, o que se conoce como la tierra sagrada, sino en los márgenes del río Chubut.
solo en los márgenes, en un radio de unos 800 kilómetros, pero solo en los márgenes. Todavía no autorizó a ingresar a la tierra sagrada de los mapuches. ¿Qué pasó con las fuerzas federales? Que iban 300 agentes federales supuestamente con los drones, con todos los equipos. ¿No los autorizó? El juez no los autorizó. Todavía no. El juez tiene miedo de una batalla campal, tiene miedo porque parecía que los mapuches iban a dar la autorización. Después un grupo, el más radical, no quería, entonces teme que vuelva a haber un nuevo conflicto en esa zona, entonces dice yo no quiero una batalla campal, no quiero muertos, no quiero heridos, nada de esto se autoriza. Lo que pasa es lo que dice él, van a ir por donde los buzos ya estuvieron aparte, con lo cual, digo, es una cosa... Que además no hay van a ir por donde no molesten. No, pero claro, exactamente, y Prefectura además ya informó que existen muy pocas posibilidades que haya se haya ahogado, se haya quedado en el río por la vegetación. Un río de máximo 40 centímetros de profundidad. Claro, si hubiera pasado algo, si se hubiera ahogado, vamos a suponer, estaría entre las ramas del cuerpo. No hay posibilidades de que el río se lo lleve a mucha distancia. ¿Por qué no está todavía el ADN sobre esos cabellos y la sangre que se encontró en una de las camionetas de gendarmería? El ADN que dio los resultados es el de la sangre de este puestero que acuchilló a una persona y que efectivamente no era la de Santiago Maldonado, se cayó esa hipótesis. Es insólito que tarde un mes y pico también un resultado de ADN clave para ver si efectivamente alguno de los pelos o sangre que había en una de las camionetas de gendarmería corresponde o no a Maldonado. Sí, la investigación es muy lenta. La realidad es que la investigación está siendo muy lenta. El juez parece muy tímido, por lo menos en las medidas que está tomando. La fiscal también. Y además a Gils Carbó le llenó de funcionarios cercanos a ella. Rodeó a la fiscal, una fiscal subrogante. Esto significa que no tiene acuerdo del Senado. Esta fiscal no concursó para esa fiscalía. La que concursó para esa fiscalía está nombrada en otro lado. Y esto significa que si no le gusta a Gils Carbó mañana, la puede sacar de un plumazo sin dar ningún tipo de explicación. Pero bueno, te dice al revés. Dice la fiscal de justicia legítima, miren, es una muestra de que nosotros no podemos influir en la investigación. Por eso yo me resistí al principio al análisis de que el gobierno hizo mal, encubrió, perdió tiempo. Miren, la verdad que la investigación judicial, cuando el perro que estaba siguiendo un rastro sobre prendas de Maldonado quiso cruzar al río, no lo dejaron entrar, el juez no ordenó entrar en ese momento. Esas horas donde una persona desaparece, es muy importante hacer la investigación y seguir las huellas en el momento que pasa, no un mes después. Entonces, hay como aparentemente una decisión de ir solo por una hipótesis o esperar el resultado de la sangre de las camionetas de gendarmería y no avanzar en las otras hipótesis que también pueden ser ciertas. El juez no quiso, por esto que dice Pablo, no quiere... No, el juez no quiso, desde un primer momento no quiso avanzar sobre esa tierra y... Pues tiene miedo de que haya algún tipo de enfrentamiento. La primera vez no sé por qué, le dijeron que era tierra sagrada y el juez federal dijo, desistió. Bueno, sí. La segunda vez, o sea, si en este canal caso, es tierra sagrada, y ahí era donde en este caso ya tiene un motivo por lo menos para decir por qué se niega a hacer ese procedimiento. Una cosa, él nombraba recién a Gil Carbó. Yo creo que es muy importante y no tenemos que pasar por alto lo que sucedió. Porque la procuradora, además de esta relación y de rodear a la fiscal, aportó un elemento de prueba a la causa que era falso, que era un informe falso de inteligencia. No solo eso, el testigo que después dice que vio con binoculares, después dice que perdió los binoculares, ese testigo previamente fue entrevistado, entre comillas, digo entrevistado porque no me consta si hubo alguna otra cosa más, si fue inducido o no, por gente de la Procubin, que son fiscales cercanos. ¿Qué es la Procubin? Es la Procuración de Violencia Institucional. Bueno, además la ahí declaró encapuchado. Ahí declaró encapuchado. No se condice con el sistema legal. Bueno, ya desde el vamos hay una familia judicial ahí muy unida, porque la secretaria de la fiscal es la pareja del juez. A ver, fíjense lo que decía Eve Bonafini esta tarde, bueno, que un poco lo que viene sosteniendo parte del kirchnerismo, todo cierra, dice que hay un aparato represivo conducido por el gobierno. Cuando algunos me dicen dicen públicamente que esto es una democracia porque votamos, que no es una dictadura, ni lo anterior a una dictadura, parece que se olvidan. Por eso el archivo es tan importante. En la época del europarreísmo, pasito antes de la dictadura, hay 560 desaparecidos, asesinados en las calles
de la Argentina. 560. Estos empezaron por este pibe. Otros antes, porque hay 13, 14, 15, no sé cuántos. Bueno, ahí está, lo que dijo Bonafini es que comparó al gobierno con la AAA. Dice que hay un mecanismo represivo. Muy penoso que durante los 12 años y medio del kirchnerismo nunca haya mencionado ningún aliado del kirchnerismo los 560 desaparecidos de Isabel y López Rega. Jamás los mencionaron, nunca dijeron nada y dijeron que toda la historia empezó el 24 de marzo y por eso lo hicieron feriado el 24 de marzo. A mí me parece que lo peligroso es, digamos, que el análisis termine quedando en las declaraciones de Bonafini, porque no le quita responsabilidad a los actores que han hecho las cosas de modo incorrecto, por lo menos lo que se ve hasta acá. Entonces, me parece que el gobierno está intentando cambiar el rumbo de la política que no tomó cuando empezó justamente a faltar Santiago, que digo, Maldonado sigue sin aparecer en la Argentina y el Estado no tiene un rol menor allí. Yo creo que hay muchas cosas que se tendrían que haber hecho que no se hicieron y la verdad que no exime al Estado. Bueno, empezar con una hipótesis distinta, por ejemplo, sobre el rol de la Gendarmería. Desde el primer día el Ministerio puso todo a disposición para la justicia. Bueno, la justicia en la que vos acabas de no confiar, por ejemplo, porque cuestionás a la fiscal. Yo te estoy diciendo que el gobierno hizo todo y dijo desde el primer día, no hizo todo, vamos a poner a disposición del juez, no es un caso policial, y corrieron a Gendarmería. Pero, no es un caso. El problema es político, porque equiparar la falta de Santiago Maldonado al caso, por ejemplo, de María Cash, es justamente el error de concepto que tiene el gobierno, que no ve la responsabilidad de una fuerza del Estado. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. A ver, una sola cosa. Sí. Basta de hipocresía, ¿no? Escuchar a Zaffaroni hoy, juez de la dictadura, decir que el gobierno de Macri es represivo y que este es el primer desaparecido de Macri, compararlo con Felipe Vallese es una barbaridad. Bueno, pero no hablemos de hipocresía. Ahora, nos quedamos sin tiempo, pero también es cierto que el gobierno sembró informaciones que por lo menos hablan de la ineficacia total del Ministerio de Seguridad o de las áreas de inteligencia del Estado. Que Santiago Maldonado estaba en Gualeguaychú, que tenía que ver con el puestero. Porque la información salía... No, del gobierno no salió esa información. Las informaciones, el gobierno apostaba a esas hipótesis y esas hipótesis eran las que abonaba con información el gobierno. Hoy aparece un matrimonio diciendo que lo vio a Santiago Maldonado en Río Grande. Claro, que lo levantó en Esquel y lo llevó hasta Teca, en Chubut. Hay que investigar todas las pistas, pero hasta ahora todas las pistas han resultado truncas, ¿no? Absolutamente. Truncas. Y en general todas han sido echadas a rodar por el gobierno. Sí. Esa no las echó a rodar el kirchnerismo. Más allá de la responsabilidad y el aprovechamiento vergonzoso que hace el kirchnerismo de este hecho. Gracias a todos por haber estado esta noche en 23 PM. Nos reencontramos el lunes, quédense entre 9 al cierre. Chau, pásenla bien.